Sí, ya al principio cuando vemos las genealogías decimos, ay, esto y ahora así parece un poco como monótono, así, ¿no? Parece que no tuviera mucho sentido, pero vamos a ver que sí. El título que le he puesto al capítulo 36 de Génesis es La oposición prospera, pero no permanece. Y nos vamos a hacer énfasis en versículos específicos. Sin embargo, primero debemos recordar lo que dice en 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, es importante hacer énfasis en esto porque a veces vemos este tipo de capítulos donde son puras de sentencias y decimos, esto tal vez no es tan importante, ¿no? O esto lo voy a pasar, voy a ir directo al 37. Pero la Biblia nos recuerda en Timoteo que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a comprender primero que este capítulo es importante, ¿no? Bien, ahora sí, teniendo eso en cuenta, vamos a ver las siguientes características. Los edonitas, descendientes de Esaú. Vamos a ver, como decía Darling en el versículo 6, dice que ellos se enriquecieron. Tenían tanta riqueza, que no podían estar en el mismo territorio juntos, entonces decidieron separarse. Esaú con su gente y toda su riqueza buscó un terreno más grande para ellos donde pudieran estar y crecer todavía en multitudes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo multitudes? Porque el mismo texto nos narra cómo se fueron multiplicando. Y Esaú tuvo muchos hijos, así como tuvo varias esposas, también tuvo muchos hijos y sus hijos más hijos. Y vemos un pueblo que no solamente se enriqueció, creció económicamente, sino que también se multiplicó, se hizo masivo y también se organizó. En el versículo 15 al 19 vamos a ver que habían jefes y empieza a narrar. El hijo de tal era el jefe y el otro era el otro jefe y el otro era el otro jefe. No, y es interesante porque no se hace en la mayoría de los nombres que vamos a ver en este capítulo 36, no trascienden los nombres. Generalmente cuando vemos en el pueblo de Dios, los nombres trascienden y podemos estudiarlos más adelante, ¿no? Lo vemos en un capítulo y capítulos posteriores los se repiten y los podemos estudiar. En este caso no. El único caso especial es el de los amalecitas, descendientes de Amalek, pero que también son edonitas. Entonces, eh, pero vemos que se organizaron, ¿no? Se enriquecieron, se multiplicaron y se organizaron. Era un pueblo organizado y lo más interesante de esto es que era un pueblo que estaba en oposición a Dios, al pueblo de Dios, a las cosas de Dios, a buscar la espiritualidad y las cosas que tenían que ver con Dios. Sabemos cómo era Esaú. Esaú la despreció su primogenitura y despreció todo lo que estaba relacionado con Dios. Lo mismo o peor o multiplicado lo hicieron sus descendientes. No querían tener nada con Dios. Sin embargo, se enriquecieron, se multiplicaron y se organizaron. Vamos a ver también que dominaron. ¿Cómo es esto que dominaron? Pues en el versículo 20 nos habla de los horeos, ¿ya? Los horeos era un pueblo que vivía en esta región donde se fueron los de Esaú
Y eran un pueblo interesante, eran en esos tiempos, cuando existían, los horeos habían descubierto manantiales y tenían un sistema de alcantarillado y de provisión de agua, de sustento de agua, bastante evolucionado. Y vemos que Esaú mira ese lugar y se va a ese lugar y conquista ese lugar y lo domina al final ese lugar. Actualmente, hoy en día, de los horeos no se sabe ya nada, ¿no? Ya su descendencia se ha mezclado tanto que ya no se reconocen como los horeos, sino más bien como árabes. Y esto es consecuencia de esta dominación que tuvo Esaú en ellos. O sea, realmente eran un pueblo poderoso. Y la parte más interesante, ¿no? La conclusión de todo esto, la perla que nos va a dar este capítulo 36 está en el versículo 31, cuando dice que este pueblo reinó y tuvieron reyes antes del pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Ahí nos ayuda a entender mejor por qué es tan importante este capítulo. Al decir antes de, al decir reinaron antes de, está diciendo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la descendencia de Jacob, pudo ver lo que estaba pasando con el pueblo de Edom. Ellos miraron cómo el pueblo de Edom se desarrolló antes que el pueblo de Israel. Se desarrolló en el sentido de administración, de gobierno, de alcantarillado, de multiplicación, de riqueza, de organización, o sea, como una ciudad que va creciendo, que va evolucionando antes que el pueblo de Dios. Mientras el pueblo de Dios vivían en carpas y eran nómadas, iban de un lugar a otro sin una organización muy compleja. El pueblo de Edom ya vivían en edificios, tenían sus casas, ya tenían una organización gubernamental mucho más evolucionada. ¿Y cómo es esto? ¿Alguna vez, hermanos, les ha pasado o han visto eso en la vida? Pero como el pueblo que está en oposición a Dios, que no le importan las cosas de Dios, es más, o sea, no solo no le importa y le es indiferente, sino está en oposición, está en contra de las cosas de Dios y los que son de Dios. ¿Cómo es que crece primero? ¿Cómo es que va en su vida? ¿Les han visto alguna vez, hermanos, algo así? En este actual, en este mundo actual, que el que no ama, el que desprecia, el que es indiferente con Dios prospera, crece. ¿Alguna vez lo han visto? Sí, bueno, yo siento, percibo que es así, ¿no? Hay tanta evolución en la ciencia y tecnología donde están los más multimillonarios, parecería que ellos triunfan y sin tener temor de Dios. Y en la etapa de la Biblia habla también eso cuando David, hay un salmo que habla, ¿no? Y ese salmo a mí me consuela mucho cuando veo la maldad prosperar. Y me pregunto a veces, Dios, ¿cómo es posible esto? Y este salmo me ayuda mucho a poder entenderlo. Y sí, hay mucho. Muy bien, gracias Stacy. He buscado ahorita el salmo, tal vez sea este salmo, el Salmo treinta y Así, siete. sí, ¿Sí? El Salmo 37, 1 al 2 dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos.
pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta palabra otra vez, esperan en Jehová. Va a ser trascendente en esta historia, que es la historia del pueblo de Dios, que todavía se puede ver hasta el día de hoy, cómo eh, es que estos los edomitas, ¿no? Si bien crecieron rápidamente y el pueblo de Israel podía ver eso, cómo crecían más que ellos, cómo evolucionaban más que ellos, se desarrollaban más que ellos, ¿no? Y nos puede pasar a nosotros, estamos viendo, pero yo tengo temor de Dios, yo estoy obedeciendo, Señor, y bueno, ahora estoy esperando, y pero veo al maligno, veo al que no te quiere, veo al que es indiferente, al que es cruel, veo cómo crece más que yo, se desarrolla más que yo, ¿no? Y puede sentir en nosotros, puede surgir en nosotros un sentimiento de injusticia. Incluso se multiplica, ¿no? Y vemos familias cristianas, familias de Dios, que por algún motivo todavía no pueden tener descendencia. Pero sin embargo, vemos a los otros, a los malignos, por decirlo de una forma, a los que no temen a Dios, como tienen hijos y hijos y hijos, su descendencia crece y son cada vez más. Y uno dice, a ver, Señor, pero ¿esto qué sentido tiene? Porque uno esperaría y diría, no, 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 yo estoy en el camino del Señor, yo temo a Dios y obedezco al Señor y voy a prosperar y las cosas van a ir bien y ellos no, no van a ir bien, ellos les va a ir mal, pero vemos que no, que además se enriquecen y uno a veces piensa, no, se enriquecen porque Dios los ha bendecido. No siempre, hermanos. Ese no es un parámetro correcto de la bendición de Dios, la riqueza material. Y vamos a ver que tampoco los demás, o sea, no son parámetros de que Dios está bendiciendo ahí. El crecimiento, la evolución, el desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque de hoy en día, al día de hoy, vamos a ver en la historia que ahora no se conoce un pueblo llamado como los edonitas. Ya no. Pasaron los años y así su gloria fue como una estrella fugaz que pereció y decayó. Y ahora no existe esa raza, los edomitas. Ahora son árabes, pero árabes porque se han mezclado con bastantes otras culturas y listo. Sin embargo, el pueblo de Dios, y hablando específicamente, literalmente, el pueblo de Israel, esa raza todavía sigue hasta el día de hoy fuerte y en pie. El pueblo de Dios somos nosotros también, hermanos, ¿no? Somos todos los que creemos en Jesús, sí. Ahora, también el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo que es descendiente en sangre de Abraham son los israelitas, ¿no? Y ellos siguen hasta el día de hoy. Por eso dice los que esperan. El Salmo dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de paciencia. Y vemos que a pesar de que los edonitas crecieron rápidamente y evolucionaron, también así, con el tiempo, con el paso del tiempo, perecieron. Al pueblo de Israel muchísimas veces trataron de destruirlo. Trataron de destruir su raza, su etnia, su cultura, por medio de guerras, por medio de calamidades que se le hacía a este pueblo, pero no se pudo. Hasta el día de hoy no se pudo. Pero ¿qué pasó con Edom? Era un pueblo tan rico, tan poderoso, tan fructífero, pues pereció. Y esto es lo que realmente nos debe enseñar y animar este capítulo. ¿Cómo es que podemos ver que
los siguientes principios en esta enseñanza. Primer principio, que es posible que aquel que no ama a Dios, que aquel que no teme a Dios, pueda crecer primero, pueda fructificar primero, pueda desarrollarse primero, pueda enriquecerse primero. Podemos ver eso. Y debemos nosotros, como hijos de Dios, ser entendidos en que esto puede pasar y que de hecho pasa muchas veces. No nos debe sorprender y tampoco inquietar ver que el otro crece y crece más que yo. Y yo obedezco y estoy y quiero dar fruto y fruto al ciento por uno. Y la Biblia dice que si llevamos fruto glorificamos a Dios y que quiere que llevemos fruto, pero veo que el otro está creciendo más rápido que yo y puede ser que me inquiete. Me voy a inquietar si no conozco la escritura. Pero ahora que la conozco por medio de este capítulo, voy a decir, ok, así es, así ha sido desde antes del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, también es así hoy, pero este crecimiento, este desarrollo no permanece. Prospera, pero no permanece. El otro desarrollo, el del pueblo de Dios, tarda un poco más, pero permanece. No crece tan rápido, pero permanece. Y eso es hacia donde nosotros apuntamos a permanecer, hacia las cosas que no perecen. Y por otro lado, otra cosa importante que vamos a aprender el día de hoy es que siempre hubo oposición. Para el pueblo de Dios, siempre hubo oposición. Y si hablamos con un israelita, lo sabe, porque desde el principio hubo oposición. Señor, ¿por qué crece este? ¿Por qué se enriquece? ¿Por qué se empodera? ¿Por qué todo esto? Y encima de eso se opone al pueblo de Dios. ¿Por qué lo permites? Es que Dios es soberano y Él en su justicia y en su sabiduría hace las cosas de una forma que a veces nosotros no podemos entender, pero sí podemos saber. ¿Y qué vamos a saber? ¿Qué vamos a comprender, entender el día de hoy? Es que para el pueblo de Dios siempre hay oposición. Debemos saber que siempre va a haber oposición. ¿Queremos agradar a todos? Queremos que todos nos quieran, nos acepten, nos aprueben y digan, qué lindo, qué bien, el Carlitos, qué linda enseñanza y que todos digan, wow, qué bien. La hermanita, mira cómo sirve en la iglesia, cómo es buenita, le da comida a los pobres, atiende a los que no tienen. Y pensamos, estoy haciendo bien, todos me van a querer. No, hermano, no va a ser así. No es así. Siempre para el pueblo de Dios va a haber oposición, aunque salga del razonamiento lógico, pero estoy haciendo bien, estoy manejando bien mi empresa, soy un buen líder, doy el ejemplo, tengo valores, cumplo normas de justicia en este lugar, a todo se trata con equidad. ¿Por qué es que hay tanta oposición? No entiendo. Bueno, hoy estás aprendiendo que es así. Siempre va a haber oposición. Este pueblo de Edom creció, creció, se fructificó, se enriqueció, se desarrolló y en todo eso se oponía constantemente a Dios. Y el pueblo de Israel veía cómo su enemigo crecía, cómo su enemigo se desarrollaba, cómo su enemigo después planificaba atacar al pueblo de Dios. Seguramente, si nos pondríamos en los zapatos de un israelita en esos tiempos,
nos hubiéramos angustiado, porque lo vemos crecer. Y de repente, si hay una guerra, tienen más soldados, tienen más armas, tienen una mejor organización. ¿Qué vamos a hacer? Solo vivimos en carpas, ni siquiera tenemos muros que nos protejan. Y ese pueblo ya tiene ya hasta armas de guerra. ¿Qué vamos a hacer si nos atacan y nos puede entrar el miedo? Incluso podemos renegar ante Dios y decir, ¿por qué permites que esto pase? Pero al final, la más importante enseñanza es que ese pueblo que está en oposición a Dios va a perecer. Y así es, la historia lo va demostrando. Perece. Y el pueblo de Dios permanece y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Nosotros, en los tiempos de Jesús, ¿no? Los que no pertenecemos a esta etnia de los judíos, éramos llamados en esos tiempos los gentiles, ¿no? Los gentiles a los que después se les compartió el evangelio y cuando creyeron, dice la palabra, fueron recibidos como hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios también crece, también se fructifica, también se enriquece, también se desarrolla y el detalle es que no va a la velocidad que el otro. Este va un poco más lento, pero no se detiene. Crece y crece y crece. Quizás un poco más despacio, pero sigue creciendo. Y cada día crece. Y cada año crece. Y no deja de crecer. Y constantemente crece, crece, crece. Esa es la vida de un hijo de Dios. Un constante crecimiento. Aunque más despacio, pero constante. Como algunos dirían, lento pero seguro, ¿no? Va como una tortuguita, quizás creciendo, creciendo, de a poquito, que a veces ni se nota, ¿no? Uno dice, he crecido en todo este tiempo, he madurado. Yo a veces siento que no. La verdad es que sí, hermanos. Si uno reflexiona bien en cada uno, ahorita si cada uno mira su vida, desde el día que conoció a Dios hasta el día de hoy, no ha hecho otra cosa que crecer. Algunos más, algunos menos, de poquito, pero ha crecido. Y ese crecimiento va a permanecer y va a seguir dando fruto. Sin embargo, aquel que no teme a Dios, puede que crezca, ¿sí? Y puede que sea un crecimiento rápido y vemos, mira, la casa que se compró ya tiene, mira, ya son 5 pisos y cómo crece. Y son tantos y se han desarrollado una maravilla, o sea, y tienen una organización, mira su empresa, cómo prospera. Y encima, con su empresa me ataca. Es mi competencia, una competencia hasta desleal, podría uno decir. Pero eso, hermanos, va a ser fugaz. Visto en un plano histórico, ese crecimiento es fugaz, perece, pero el crecimiento del Hijo de Dios permanece. Bien, entonces, como es un capítulo específico que habla de estos temas específicos, es hasta aquí la presentación, hermanos. Espero que les esté hablando el Señor por medio de este capítulo, por medio de estos puntos específicos. Si alguno de ustedes está luchando, como dice en este Salmo 37, viendo al malvado prosperar, es también una forma de comprender que Dios, por medio de estas situaciones, también prueba nuestra fe, prueba nuestra fidelidad a Dios, porque hay muchos, dice la Biblia, que por el deseo de enriquecerse, se desviaron y se perdieron. ¿Y cómo es este deseo? Pues veo al maligno que prospera, que se enriquece, y uno piensa,
Entonces ese es el camino, esa es la forma. Aquí las cosas con Dios, no crece uno. Yo quiero como el otro. Quiero su auto, quiero su casa, quiero su familia, quiero su desarrollo, quiero ese tipo de vida. Quiero lo que el mundo me puede dar, quiero ese placer. Entonces, me voy con ellos. ¿Por qué? Porque aquí con el pueblo de Dios parece que no pasa nada, parece que no crece, los otros crecen más rápido. Entonces, muchos por el deseo de enriquecerse se han perdido y se han desviado del camino. Nosotros, como hijos, sabemos que debemos ser pacientes y que debemos esperar en Jehová. Y por lo tanto, igual, no nos impresiona el crecimiento del maligno. Ya no nos impresiona porque conocemos la escritura y sabemos cómo es y lo vemos crecer y decimos, está bien, Dios tiene el control, no pasa nada. No me impresiona. Hay oposición en mi ministerio, en mi empresa, en mi liderazgo, hay oposición constante. Está bien, es así. Así ha sido desde antes, así es hoy también. Lo acepto, vivo y entiendo y acepto que siempre va a haber oposición. Entonces estoy preparado para eso y no me sorprende, no me impresiona que haya esa oposición. Más bien la espero, sé que va a ser así, sé que va a haber. Jesús lo dijo, si a mí me odiaron, a ustedes también los odiarán. Muy bien, gracias hermanos. Ahora sí, quisiera que conversemos sobre este capítulo. ¿Qué piensan que Dios les está diciendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿O qué curiosidad o duda ha revelado este capítulo hacia ustedes? Adelante, hermanos y hermanas. Quisiera escucharlos. Es muy cierto de que los malos se multiplican y muchas veces, como usted decía, son más, eh, se prosperan y uno puede ver, ellos no conocen al Señor, son impíos, hacen lo malo, pero se llenan de riquezas muchas veces. Y a veces son muchos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una palabra, por ejemplo, que yo desde niña siempre escuchaba que decían en mi familia, por ejemplo, decían, no, siempre la gente mala es, como decir, es más, hay más malos que buenos, digamos, en este mundo, algo así. Y yo creo que sí puede ser cierto, pastor, que a veces los malos se multiplican bastante y también de la riqueza. Es la misma palabra del Señor nos muestra, ¿no? Dice que el destino de los malos va a ser eso, la destrucción, porque les va a llegar su momento. Y a veces nosotros como pueblo de Dios, también esa parte me agrada de que no debemos poner la mirada en la riqueza, ni siempre la bendición de Dios va a ser material. Muchas veces la bendición de Dios tiene que ver con otras áreas, ¿no? Dios nos puede bendecir, no siempre materialmente, ¿no? Aunque también nos bendice, porque no, la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, es decir, Él provee todas nuestras necesidades, pero tal vez no como para que uno esté enriquecido, digamos, ¿no? Como también vemos, por ejemplo, el siervo, como Abraham, como Jacob eran siervos de Dios y también tenían sus riquezas, fueron prosperados. Entonces, en eso no hay como se dice, algo como que 2 más 2 es 4, ¿no? Los malos también prosperan. Gracias. Y también podemos ver como David, ¿no? Si bien fue un rey conforme al corazón de Dios, constantemente estaba en guerra. No solo me refiero a guerra con el pueblo de Dios, sino contra el pueblo de Dios. Había muchos pueblos, otras culturas que siempre estaban en oposición a David y también vemos cómo tuvo oposición con Saúl, ¿no? Que siempre quería matarlo. Entonces, uno dice, pero Señor, a ver, es un hombre conforme a tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no puede vivir en paz, ¿no? Que no haya nadie, que todos lo quieran y que digan grande el rey David. No, hombre conforme al corazón de Dios,
tuvo oposición y oposición constante. Entonces, a nosotros no nos debe sorprender esto. Debemos saber que así, en este mundo, así son las cosas. Bien, gracias, Darling. ¿Quién más, hermanos, hermanas? Bueno, creo que lo que podemos, o lo que yo puedo rescatar del día de hoy es aprender a tener esa fortaleza y esa paz de aceptar que, como dices, en este lado del sol tocan ver injusticias, ¿no? Terribles, y hasta creo que nos despiertan envidia ver como otros que le dan la espalda al Señor, que viven bajo sus propios preceptos, progresan, ¿no? Los políticos, los dictadores, esta gente que pareciera viviendo y haciendo el mal a todo el mundo, le va bien. Tiene dinero, riqueza terrenal, claro, terrenal todo, pero lo tiene. Y nosotros nos tenemos que batir al día a día, nos cuesta llegar a fin de mes, tenemos enfermedades, tenemos tristezas, partidas de seres queridos, y pareciera que a los demás les sonríe siempre la vida. Entonces, aprender que, como mencionas en la presentación, esta gente prospera, pero no permanece, ¿no? Y eso es muy bonito entenderlo, que el Señor siempre tiene un crecimiento permanente para los demás. Y aunque cueste esperar, tendremos que hacerlo, tendremos que aprender a esperar. Bien, que esperar nos enseña dependencia, dependencia de Dios, de su soberanía, de cómo Él hace las cosas, nos desarrolla nuestra fe. A medida que esperamos, que aprendemos paciencia, nuestra fe crece, se fortalece. Entonces, Dios hace las cosas para bien nuestro, no porque diga, bueno, ahora vas a esperar y vas a sufrir, y porque sí, no, sino que hay un propósito mayor que es también nuestro bienestar. Es esperar que nos hace bien, ¿no? Entonces, me hacías pensar en como yo cuando era más joven, me gustaba, ¿no? Ver películas y series que tengan que ver con, que estaba de moda mucho más que ahora, el tema de los narcos, ¿no? Y veía y decía, oh, bueno, para hacer riqueza hay que ser así, ¿no? Oh, ya, ¿no? Entonces veía y aprendía y decía, así, así tengo que ser. Entonces, mira cómo me voy a enriquecer más rápido de esta forma. Tengo que ser astuto, tengo que ser pícaro, tengo que ser agresivo, violento y estar preparado, ¿no? Quizás aprender a usar un arma y cosas así, porque así es la forma. Y veías al hermanito, al cristiano, no sé, en la iglesia, a tu vecino y decías, no, eso es así, así no quiero ser como ellos, no son como que se dejan, como que son así como son sus mancitos, así dicen, ¿no? Entonces, el aleluya, no, ellos no prosperan como un narco prospera, ¿no? Entonces, quiero ser como el otro y es fácil entrar en esa distorsión, en esa confusión y esa también desesperación, ¿no? De querer obtenerlo rápido. Ellos son más rápidos, obtienen más rápido y el otro no, se tarda, es más difícil este camino. Quiero el camino fácil, el camino ancho. Bien. Pero es un error, es un grave error, ¿no? Como desde la televisión también se puede enseñar malas filosofías de vida. Pero nosotros somos entendidos, entendidos en los tiempos, entendidos en la palabra y sabemos cómo es, cómo Dios hace las cosas gracias a su palabra. Siempre me he preguntado por qué a veces ponen las genealogías. Y cuando veo genealogías de Jesús, por ejemplo, entiendo que es para entender el trasfondo y todo, de dónde viene, ¿no? Y para que se cumpla la profecía. Sin embargo, cuando estaba leyendo y escuchando este capítulo, veía que era la genealogía de Esaú. Y decía, pero Esaú ha despreciado la primogenitura y la bendición como algo, o sea, como algo irrelevante, como un plato de lentejas. Entonces, ¿por qué el Señor se toma el tiempo de escribir toda su genealogía? Y con esto que nos acabas de explicar, creo que
Creo que es bien pertinente y bueno, me hace dar respuesta a esa pregunta que me hacía. Gracias, Carlitos. Sí, pues Carlita, a ver, tú trabajas en una ONG y puedes ver y decir, estamos sirviendo a Dios, pero esta multinacional que hace productos que contaminan el medio ambiente, llenan de plástico a la tierra, tiene más recursos que nosotros y además se opone y nos hace las cosas más difíciles y aumenta, no sé, perjudica la calidad de vida mientras nosotros estamos tratando de que la calidad de vida mejore, ellos más fácilmente y más rápidamente logran que la calidad de vida empeore. Entonces uno puede preguntarse, a ver, Dios, ¿cómo es esto? ¿Estás con nosotros o no estás con nosotros? ¿O estás con ellos? ¿No? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y es normal preguntarse esas cosas, es normal ver eso y es bueno que podamos comprender ahora cómo son las cosas cuando vemos la escritura, ¿no? Y podemos decir, ok, Señor, yo en humildad voy a doblar rodillas y voy a esperar en ti. Aunque el otro crezca, prospere, no importa, no me inquieta, no me impresiona, yo voy a esperar. Y eso también, como le decía Henry, nos enseña humildad y dependencia. La verdad que la palabra dice, ¿no? Que no tengamos envidia del impío, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Cuesta porque estamos buscando, ¿no? De Dios y a veces se nos pone tan difícil y a veces yo me pregunto, pero también hay cristianos bendecidos, prosperados, no todos, ¿no? Pero eso siempre me pregunto, ¿no? Pero no hay prosperados, hay cristianos que están bien y hay cristianos que también buscan, pero no están bien. Entonces, eso sí me pregunto, ¿no? Y los dos van, o sea, los dos dice, van a ser bendecidos, o sea, están en buen camino los dos, digamos. Y hay gente, como le digo, eso siempre me pregunto, puede ser que no tengamos envidia del impío, ¿no? Porque dice, serán cortados, dice, ¿no? Y nada permanece. Pero hay cristianos que van bien, eh, y hay otros que realmente nos va mal. Y estamos buscando los dos, ¿no? Y vamos los dos por el mismo camino. Pero ahí es que esperamos, ¿no? La promesa también y vamos creciendo. Quizá eh, el que, el que no está tan bendecido, está, como decía hace rato, ¿no? Está creciendo, teniendo más fe, confiando, aprendiendo a confiar en Dios, ¿no? O quizás también porque faltan cosas, ¿no? Que podemos mejorar, o también porque eh, esperamos, ¿no? Y tenemos esa fe más fuerte de que Dios, tenemos muchas promesas, ¿no? De Dios y que Dios va cumpliendo, ¿no? Cada una de ellas y esa fe nos mantiene, ¿no? Nos hace crecer más. Eso quería comentar, Carlito. Y es importante para hacer esta aclaración, ¿no? La riqueza económica no es una medida de la bendición de Dios. No, no. Si nosotros nos basamos y vemos, él tiene más, es más bendecido, yo tengo menos, soy menos bendecida, estoy cayendo en un error. Eso es una mentira, es un engaño. ¿Por qué? Porque la riqueza económica va en función también al propósito que Dios tiene para cada persona. Por ejemplo, ¿no? Abraham. Abraham tenía la promesa de tener una gran descendencia. Y para tener una gran descendencia, él necesitaba recursos. Para formar una nación con su descendencia, necesitaba recursos constantemente. Ok, conforme a su propósito estaba esa bendición material. Pero vámonos al Nuevo Testamento. Jesús. Jesús necesitaba ser rico, necesitaba muchos recursos materiales. Dice
que él no tenía dónde apoyar la cabeza. Los discípulos, pescadores, gente humilde, que no tenía mucha educación intelectual o de los rabís, no tenía recursos económicos en abundancia, los necesitaba conforme al propósito al que fueron llamados, no lo necesitaban. Entonces, no podemos decir que Jesús vivía en mansiones o que se vestía con Gucci, ¿no? O con Dolce Gabbana de esos tiempos, no. O andaba en la mejor carroza, no. Él andaba a pie, vivía en carpas, pero si era el Hijo de Dios, tenía el propósito mayor de ser el Mesías. No era necesario en su propósito, en su llamado, tener esas riquezas. De Abraham sí. Entonces Dios también, pero claro, pero Jesús siempre tuvo lo que necesitaba. Como bien dijo Darling, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces no le faltaba nada, sí, no le faltaba nada, pero no necesitaba tener más de lo que tuvo. Entonces, también tenemos que entender cuál es el propósito para el que Dios me ha llamado. Y ver que en función a ese propósito, Dios provee todo lo necesario para ese propósito. En eso hay abundancia, en eso no falta nada. Quizás no es parte de mi propósito tener grandes riquezas materiales, y a algunos es mejor que no las tengan. No digo que sea su caso, hermano, no, solo es una reflexión en general. Hay algunos que cuando han tenido riqueza se han perdido. Se han perdido, se han desviado del camino, ¿no? Y podemos ver gente muy rica en este mundo que jóvenes, muy jóvenes, famosos y ricos, que se han suicidado, que se han intoxicado, que han muerto. ¿Por qué? Porque la riqueza no ha sido en realidad algo bueno para sus vidas. Entonces, si nosotros vemos la abundancia material como un parámetro de la bendición de Dios, estamos cayendo en un error. No es correcto, ¿no? La bendición de Dios no se mide en cuánta riqueza material tiene la otra persona. ¿Por qué? Porque los frutos también son espirituales. Dice, en esto será glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, templanza, dominio propio, y los conocemos, ¿no? Entonces, en eso llevaréis mucho fruto, dice, y en eso será glorificado el Padre. Un parámetro de conocer cuánto Dios ha trabajado en una persona podría ser el amor, la paciencia, el dominio propio, ¿no? Y así podemos ir viendo. Entonces, es muy útil la observación que hace hermana Mary. Sería bueno que vea cuántas cosas Dios ya ha trabajado en usted y en las que usted ha crecido gracias a la bendición de Dios, que a veces es esperar, ¿no? Y el esperar desarrolla en nosotros, como dije, dependencia, fe, humildad, ¿no? Bien, gracias hermanos y gracias a todos por el estudio de hoy. Parecía que el capítulo 36 uno lo veía y decía, ¿qué será que vamos a aprender de esto? ¿Será que habrá algo? Pues sí, y hay bastante, porque así es la palabra de Dios. Es rica, es un manjar, es una delicia, es un buffet de enseñanzas, de sabiduría. Que Dios los bendiga, hermanos. Chao, chao.